esta mañana quiero pedirle que busquen su Biblia, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y allí en los dos textos donde la hermana directora Ideni estuvo leyendo, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Es un texto muy conocido. Y además, el texto está ligado, tiene continuidad de lo que el domingo anterior estuvimos hablando, ¿sí? Como no es una clase bíblica, no voy a tomarme el tiempo para preguntar quién recuerda lo que hablamos el domingo pasado, ¿sí? Pero sí le voy a dar una idea de lo que estuvimos hablando acerca de esta carta a los romanos. Y precisamente en este primer capítulo, en el contexto del versículo 1 al 6, que implica una introducción a la carta y que como es una carta, el apóstol comienza con una salutación a la iglesia. Allí el mensaje centra esa salutación en exponer acerca de Jesucristo. Y estuvimos entonces el domingo pasado hablando de cómo el Señor Jesucristo fue declarado por el apóstol Pablo a la iglesia y lo que eso implica para nuestra vida. Y esta semana yo estaba leyendo porque decidí hacer un estudio seriado para los mensajes, las predicaciones que tengo acá con ustedes. Y estuve leyendo sobre cómo el apóstol Pablo empezó a hacer una explicación detallada a la iglesia que estaba en Roma. La semana pasada le dije, hermano, que esta es una iglesia que está naciendo, se está congregando en el corazón del Imperio Romano, en la ciudad de Roma. Y el apóstol Pablo tiene que despejar muchas dudas que los hermanos tenían, así que él empieza a hablar acerca de Jesucristo en esta primera parte del capítulo 1, versículos 1 al 6. El mensaje de hoy, que continúa con el apóstol Pablo en la misma carta, en el mismo capítulo, solo que unos versículos más adelante, el mensaje de hoy entonces guarda relación no solamente para despejar dudas en la iglesia que está en Roma, sino para aclarar por qué el mensaje de la predicación basado en Jesucristo debe ser nuestra prioridad. Por eso el título de este mensaje yo lo pensaba, quería como buscar una alternativa en sinónimo, porque inicialmente le coloqué el poder sin vergüenza, pero separado, no es el poder sin vergüenza, es el poder sin vergüenza. Cuando lo leemos, notamos la diferencia, pero cuando lo decimos, entonces yo en mi mente decía, ay, ¿cómo voy a estar predicando el poder sin vergüenza? Suena así como, ¿verdad? Si no dejo los espacios, si hay hermanos que no. Y empecé a buscarle como un sinónimo. Hermano, y el Señor me confrontó. Me confrontó porque en la versión Reina Valera, de donde estoy pasando esta meditación, el apóstol Pablo comienza el versículo 16 diciendo, porque no me avergüenzo. Entonces, ¿por qué yo tengo que buscarle un sinónimo? Porque yo tengo que buscarle una cuestión ahí. No. Voy a tener cuidado de poder decirle con paciencia el poder sin vergüenza. Para que se entienda que no le estoy diciendo al poder de Dios sin vergüenza. Es que le estoy diciendo a usted que usted no puede limitarse por la vergüenza. Son dos cosas distintas. Romanos 1, 16 y 17. Dice
el apóstol Pablo a la iglesia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Diga esa parte conmigo, esa última parte. Mas el justo vivirá. Es indudable que el instrumento divino del evangelio es Cristo Jesús. Eso es indudable. Lo decíamos la semana pasada. Evangelio se traduce como buenas noticias. Y la buena noticia es Cristo vino a morir por ti. Cristo vino a saldar una cuenta que tú y yo no podíamos saldar. Cristo vino para que en su resurrección nosotros recibiésemos vida eterna. ¿No son esas buenas noticias? Eso es lo que significa la palabra evangelio. Por lo tanto, en la teología, tratar de colocarle una palanca, una ayuda, un apellido a ese término evangelio, como lo hemos hecho los hombres en nuestras predicaciones. Tratar de ayudar a explicar esa palabra evangelio de otra forma que no sea Cristo, está totalmente fuera de tono con lo que las escrituras nos enseñan. Y por ahí nosotros escuchamos, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, un poco para explicar cómo Cristo nos hace ricos, cómo en Cristo somos prósperos, de repente no solamente monetario, financiero, sino de salud. Y hay quienes predican que el creyente no puede estar enfermo, porque la enfermedad es debilidad, la enfermedad es del diablo. Todo eso se engloba dentro de un mensaje humano que trata de ayudar a la palabra a que nosotros la entendamos. Tratamos de darle calificativos, tratamos de darle un apellido al término evangelio que le acompañe en una explicación. ¿Por qué? Porque vivimos, hermanos, en un mundo que cada día que pasa va de mal en peor. Cada día que pasa, la ética, la moral, la verdad son más relativas. Van dependiendo más de cada persona. Antes se buscaba la verdad absoluta, como algunos estudiosos expresaban acerca de la matemática. Un niño que esté estudiando matemática aquí en Venezuela y otro niño que esté estudiando matemática en otro lado del mundo, donde ya es casi de noche, por ejemplo, Australia o China. Cuando el maestro le enseña y le dice 2 más 2, ¿cuál es la respuesta aquí y en China? Lo único es que el 4 se escribe diferente aquí que en China, es lo único. Pero la respuesta es la misma. Eso es una verdad absoluta. Pero en cuanto a las verdades de la existencia y el propósito humano, la moral, la ética, la espiritualidad, cada cultura, cada nación y hoy cada grupo y cada persona dice tener su propia verdad, dice tener su propia moral, su propia ética. Por eso es que estamos viendo cómo las redes sociales están realzando, porque eso no es nuevo, pero se está realzando el aparecimiento de lo que llaman los Terian, ¿no? Pero eso viene muy ligado a lo que implica las desviaciones en función de la identidad sexual. O sea, yo tengo derecho a creerme lo que yo quiera creerme y usted tiene que aceptarme así. Esa es la idea del relativismo de la identidad, el relativismo de la verdad, el relativismo de la moral,
ya no depende de la cultura, depende de cada persona. En fin, hermano, por eso le estoy diciendo, cada día el mundo está más depravado. Y en medio de esa depravación, cada persona busca asirse del poder. El poder establecerse económicamente, el poder de tener autoridad sobre masas, bien sea social, política, el poder de trabajar para ser rico o el poder simplemente no trabajar y no importa que yo sea pobre, pues con ir y quitarle a cualquier persona que vaya pasando el celular, con eso vivo el día. O sea, no se trata solamente de una mentalidad de riqueza en función de tener, sino de vivir mi vida como yo quiero, sin decirle y sin deberle nada a nadie. Esa es la realidad de este mundo. Que nos debería centrar en un mensaje único. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, y da la razón, porque es poder de Dios. Así que hay tres elementos esenciales que el apóstol Pablo, al escribirle a los hermanos que están en Roma, lo hace y tiene una razón. Los hermanos que están en Roma, como le dije, están en el centro del imperio de ese entonces. Pero mire, hermano, qué cosas que el imperio romano, aunque estaba extendido en muchos territorios, el imperio romano absorbió la cultura griega. Por eso el Nuevo Testamento no se escribe en latín originalmente, se escribe en griego, porque el imperio romano había absorbido el lenguaje hablado y escrito. Quizás en Roma todavía hablaban su lenguaje, pero en las otras provincias, en los otros estados, lo que comercialmente podía hacerse era hablar en griego para poder hacer transacciones comerciales, que era lo que permitió que la cultura griega se expandiera. Además que los griegos, muchos años atrás, antes del Imperio Romano, ya habían establecido lo que era la democracia, los principios fundamentales de la democracia, la filosofía, el pensamiento de estudio, el pensamiento, la razón acerca del porqué de las cosas. Ya eso estaba en la cultura de los griegos, ya eso estaba cimentado. Dentro de esa cultura, hermano, los griegos habían creado toda una mitología, todo un sistema de dioses, porque eran politeístas, que vivían, según la mitología, en el Olimpo, donde el rey de los dioses, Zeus, mandaba en el cielo. Y ahí un conjunto de dioses, hijos y hermanos de él, ¿verdad?, que usted de pronto en las novelas escritas de esos autores de Europa, la Odisea, por ejemplo, las películas acerca de Zeus, Hades, Afrodita, Hermes, todos esos dioses y semidioses, Hércules, de la mitología griega, tenían una característica en común. No solamente eran poderosos y algunos invencibles, sino que al ser poderosos y algunos invencibles eran una especie de héroes. Y la muerte de algunos de ellos, que fue una muerte sacrificial, fue una muerte de héroe. Y el héroe no muere como murió Cristo. El héroe no muere así. El héroe de la película muere, sí muere normalmente cuando está salvando a la dama, cuando está salvando a la nación de una manera, bueno, heroica. ¿Eh? O sea, tuvo una muerte digna. El Imperio Romano tenía toda una clasificación de los castigos, de lo que era la pena capital, castigos a muerte, toda una clasificación de torturas, métodos para hacer sufrir a la persona lo más posible. Y no solamente ahorcarla y listo, o ponerla en un paredón
y fusilarlo. No, no. Era algo más elaborado para que la persona sufriera más horas. Hasta ese entonces de Cristo, el método más vergonzoso y más cruento para morir era la crucifixión. Cristo no fue el único que murió crucificado. Fue el único que resucitó y nos dio salvación, sí, pero no fue el único. Ahora, les estoy contando esto, es para que usted vea que las personas que nacen en el Imperio Romano nacen con la influencia de esa cultura de la mitología griega, de los dioses, que algunos son eternos, no mueren, omnipotentes, que no pasan por esas penalidades y por esas vergüenzas. Morir crucificado, además de exigir al cuerpo mucha energía y hacerlo pasar por muchas horas, a veces días de agonía, porque se desangraba poco a poco, se desangraba poco a poco. No tocaba las arterias principales, porque al tocar una arteria principal se desangra rápido. Aquí no, el goteo era poco a poco. Encima de eso estaba colgado en una cruz, no tenía apoyo para sostenerse y eso hacía que las costillas y la respiración fuera más agonizante. Súmele a eso que lo crucificaban sin ropa. O sea, hermano, era una muerte vergonzosa frente a los dioses del imperio, de la cultura de los griegos, frente al Olimpo, como usted bien lee en la historia y, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando las personas de Éfeso se sienten ofendidas porque uno de los discípulos está hablando y se sintieron ofendidos porque según ellos el discípulo ofendía a la diosa Diana de Éfeso. Era imposible para ellos creer que un Salvador, que un Dios muriese de la manera tan vergonzosa como murió Cristo, desnudo, abandonado, agonizante, en una muerte terrible. Y el apóstol Pablo en el versículo del versículo 1 al 15 hace una introducción y él termina el versículo 15 diciéndole a los hermanos un anuncio acerca de su visita a Roma. Y les dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy ir a anunciaros el evangelio a vosotros. Y les dice, a vosotros que estáis en Roma, pleno corazón del imperio. Y les da la razón. Voy a ir a anunciar el evangelio allí porque no me avergüenzo del evangelio. Y él va a exponerle no solo las razones, sino la realidad de lo que implica el Evangelio de Jesucristo, que debemos entender que es totalmente diferente a lo demás que nosotros conocemos aquí en este mundo. Es completamente diferente. Y esa es la exposición inicial que el apóstol Pablo le dice a los hermanos que están en Roma. No me avergüenzo, voy a ir a ustedes a predicarles del Evangelio, voy a ir a ustedes a predicarles de las buenas nuevas de salvación, voy a ir a ustedes a predicarles de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo de Jesucristo. No me avergüenzo que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario, dice Pablo. Porque es que en la cruz del Calvario es donde yo tengo la salvación. ¿Cómo me voy a avergonzar de eso? Así que el primer elemento donde el apóstol Pablo intenta hablarles acerca del poder inigualable de Cristo a través de la cruz. La naturaleza del Evangelio descansa sobre el poder de la cruz. Esa es la naturaleza de la realidad del Evangelio que nosotros predicamos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Para Pablo, Pablo está iniciando con una negación, no me avergüenzo. ¿Cuántos podemos iniciar nuestra vida con esa negación? No me avergüenzo. No me avergüenza decir, soy evangélico. Ahora, esa palabra
a veces hasta nosotros mismos la hemos oído como discriminatoria, porque la utilizan así como para mofarse de nosotros. Ciertamente la Biblia en ningún lado, en el Nuevo Testamento, nos distingue como evangélicos. Es más, si algo es peyorativo, es el término cristiano. En el libro de los Hechos se dice que por primera vez se le dijo a la iglesia del primer siglo, se le dijo cristianos, pero lo estaban diciendo como una forma peyorativa, es decir, como mofándose de ese nuevo grupo. En ninguna otra parte de la palabra del Nuevo Testamento se dice que a los hermanos de la iglesia se les dijo evangélicos. No. Pero nosotros decimos que somos evangélicos porque anunciamos las buenas nuevas de salvación. Como dijo el hermano Freddy, somos heraldos de Dios. Es decir, tenemos a cargo, en función, compartir las buenas nuevas de salvación. Por eso a veces decimos, bueno, somos evangélicos. Otras veces decimos, somos cristianos, y ahí estamos en una ambigüedad. Pero el apóstol Pablo define esto y dice, no me avergüenzo. Él inicia esa explicación diciendo, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del mensaje que estoy llevando. La actitud del predicador, Pablo, en este sentido, está diciéndote a ti, está diciéndome a mí, no tenemos que ser menos que nadie. En este momento él está diciendo a los hermanos en Roma, los dioses del Olimpo no son mejores. Los dioses del Olimpo, como cultura o como religión, no deben hacernos sentir más pequeños por el hecho de que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Porque la cruz es el asiento de la verdad de Jesucristo. Si Jesucristo no muere en la cruz, su sangre preciosa no es derramada por nuestros pecados. ¿Cómo avergonzarme de ese madero donde mis pecados fueron limpiados? ¿Cómo avergonzarme de ese instante en la cruz, cuando en las últimas 7 palabras Jesús exclama, Eli, Eli, lama sabatani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un momento crucial, todos los pecados antes de Él y después de Él están siendo absorbidos en la cruz, siendo lavados por esa sangre preciosa. ¿Cómo sentir vergüenza de eso? Hoy sentimos vergüenza en transmitir la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, frente a la nueva realidad de todo un ecosistema informático, de todo un ecosistema de redes sociales, con la aparición de influencers, youtubers, y bueno, pare usted de contar, periodistas y pseudoperiodistas que tienen la posibilidad de tener acceso a una cámara, a un micrófono y transmiten cualquier cantidad y cada quien dice tener la verdad. Por eso usted cuando está pasando sus redes sociales, la mayoría comienza, ¿sabías que? O sea, yo te estoy dando la última noticia. ¿Sabías que? Eso es un gancho. Es un gancho especial de las redes sociales, que cuando te están enseñando de eso te dicen, si tú quieres que tus reels tengan más alcance, comienza diciendo, ¿sabías que? Y cada quien cree estar diciendo la verdad. Con el desarrollo y la puesta en práctica, el funcionamiento de la IA, la inteligencia artificial, entonces ahora podemos modelar, podemos esquematizar, podemos aprendernos o presentar cualquier tipo de información sin necesidad de buscar la veracidad o no, porque me lo está dando una computadora. Pero el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, y hoy la palabra nos enseña a nosotros, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La naturaleza del poder de Dios descansa precisamente en la cruz. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, el apóstol dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
los altos funcionarios, la jerarquía, incluso del pueblo de Israel, de los judíos, los fariseos, los que estaban en el Sanedrín, no podían entender, no podían aceptar cómo el Mesías prometido del Antiguo Testamento, que iba a sacar a Israel un nuevo reino, y ese reino sería para siempre esplendoroso. Usted lee todas las profecías mesiánicas, desde los profetas, jueces, los reyes, las crónicas, los salmos, y ahí Isaías, Jeremías, y sigue, y usted lee todo lo portentoso de ese nuevo reinado y ese rey. De tu simiente vendrá, le dice el Señor a David, vendrá un rey que traerá de nuevo el tabernáculo, que será majestuoso. Y ellos no pueden entender, entonces, como estudiosos de eso, y sacando de la ecuación la profecía de Isaías cuando detalla cómo Cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. O sea, todo eso lo detalla, pero no estaba en la explicación. Su explicación estaba en un reinado como veían el Imperio Romano, extenso en territorio, lujoso, poderoso, y no aceptaban que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. Pero la cruz es el asiento del poder del mensaje del Evangelio para ti y para mí. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. La esencia del mensaje, que es el poder de Dios, precisamente busca reformar, transformar a la humanidad. Cuando usted y yo creemos en Cristo, indudablemente creer en Cristo es creer en su muerte y su resurrección. Yo estoy aceptando que Él murió por mis pecados y estoy aceptando que resucitó para darme vida eterna. No es solamente creer en Cristo porque sí, más adelante le voy a explicar por qué. Pero el propósito de esta palabra, poder, es la palabra griega dinamis. De allí viene la palabra dinamita. ¿Sabe lo que es la dinamita? No, un explosivo. De allí viene la palabra griega poder, es dinamis. Es dinamita. Explota. No literalmente como nosotros conocemos la explosión. Explota nuestra realidad mental del misticismo de los dioses del Olimpo, porque era algo místico, era mitología. Pero cuánto de esa mitología hoy, no de esa forma disfrazada, sigue imperando en las vidas de las personas, incluso a veces de la iglesia, queriendo espiritualizar nuestra vida, vamos a lo místico, y nuestras oraciones y nuestras aptitudes caen en el misticismo. Cuando en lugar de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, le atribuimos las cosas a una oración cuya respuesta nunca llega. Pedís y no recibís porque pedís mal. Uy, hermano, ¿por qué dices tantas groserías? Por tu palabra, tu boca dice muchas groserías. No, yo le estoy pidiendo al Señor que me la quite. Eso suena y parece muy espiritual. ¿Quién no? Uno se rendiría ante una persona que le dice así, yo le estoy rogando al Señor que me la quite. Pero ahí está la falta de madurez para ir a la palabra y ver que la palabra me dice a mí, quítese de vosotros toda maledicencia. No dice, ora para que Dios te la quite. Te da la tarea a ti y a mí que te la quites. ¿Se da cuenta? ¿Cómo
espiritualizamos las cosas hasta el punto de creer en lo místico y decimos, es Dios. Sí, hermano, es Dios, pero ya Dios te ordenó. Hay muchas cosas que en la palabra ya dice. No os embriaguéis con vino. Amaos los unos a los otros. No es que yo le estoy pidiendo a Dios amor para poder amarlo. Ya Dios te dijo, ámalo, ámala, es tu tarea. ¿Se da cuenta que caemos en el misticismo? Creyendo que espiritualizando todo, por eso es que el apóstol nos llama a tener cuidado con el Dios me dijo. Ay, hermano, mire, muchos darán cuenta. Usted sabe que todos vamos a dar cuenta delante del Padre por todo lo que hicimos y no hicimos, dijimos y no dijimos. Y hay un buen número de personas y creyentes que darán cuenta del Dios me dijo. Y el apóstol Pablo le dice, el poder del evangelio está precisamente en el poder de Dios. Y el poder de Dios es su palabra. El poder de Dios no implica lo que nuestra mente define como poder, que entra muchas veces dentro de ese rango de lo místico, ¿no? Superman vuela. Y los que han intentado volar se han estrellado, ¿verdad? Sobre todo los niños que viendo la película, se sabe, la inocencia, de repente se pone aquí y se lanza. Esa experiencia le satisface, pero luego va probando más el primer piso y se lanza del primer piso. Yo tengo un primo que se lanzó del tercer piso de un apartamento. En la inocencia, los niños a veces quieren volar. Bueno, creo que los niños de antes, los niños de ahora creo que no son tan, no caen en eso, ¿verdad? Estamos hablando de los niños de antes de que yo fuera niño, ¿no? Y les decía entonces que estamos acostumbrados a que la palabra poder nos suena a esas capacidades sobrehumanas, visión de rayos X, de calor, fuerza sobrehumana, capaz de levantar un automóvil, un tanque, qué sé yo. Pero en el Señor nos ha dado a nosotros el poder de la cruz, está precisamente en el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque usted no vio la cruz. Usted no la vio. Y no me salga ahorita con que en su vida anterior usted estuvo allá y sí la vio. Porque no hay reencarnación. Entonces usted no vio la cruz, usted no fue testigo. Usted cree, como dice Romanos 10:17, porque la fe es por el oír y el oír, el poder de Dios está en su palabra. Cuando usted la lee y la transmite, usted está transmitiendo lo que la palabra dice acerca del testimonio de Jesucristo. La predicación a una persona, hermanos, que no conoce a Cristo, no puede fundamentarse en las bienaventuranzas de Proverbios, por ejemplo. Usted quiere predicar del mensaje de Jesucristo, indudablemente tiene que predicar en el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Quiere predicar del mensaje de Jesucristo, indudablemente tiene que ir al libro de los Hechos. Quiere predicar el mensaje de Jesucristo, indudablemente tiene que ir a las cartas apostólicas. Y en su gran mayoría son del apóstol Pablo. 14 de las 27 cartas del Nuevo Testamento las escribió el apóstol Pablo. Es indudable que el poder de Dios para nosotros radica en el poder que tiene la autoridad de la palabra de Él, bien diseñada por Él y por nosotros bien interpretada. Hay que estudiarla y hay que hablarla como debe ser. El mensaje de la palabra dice en Jeremías 23:29 que por supuesto toda la Biblia, hermano, en nuestro caso los 66 libros de nuestra Biblia, son importantes. Cuando usted y yo entendemos
que los 66 libros de la Biblia son cristocéntricos. Porque desde el Génesis hasta Apocalipsis se habla de Cristo. Solo que hasta Malaquías los profetas profetizaron acerca de la venida, del nacimiento, de los milagros, de la muerte y de la resurrección. Todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de Jesucristo, todos. Algunos hablaron de antemano dónde nacería. Otros hablaron de antemano cómo sería la situación en el nacimiento, profetizando. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Otros hablaron incluso del nombre, y llamará su nombre Emmanuel. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso en cuanto al ungido, al Mesías prometido, el Antiguo Testamento. Pero la realidad del nacimiento, del crecimiento, de la vida pública de Jesús en relación a las obras, de su muerte y de su resurrección, aparecen desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis. El poder del mensaje de la cruz radica en que usted y yo hablemos la palabra de Dios como debe ser, porque no me avergüenzo del Evangelio. Jeremías 23, 29 expresa el profeta en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Ese es el poder de la palabra. Cuando Jesús dijo, hágase la luz, fue hecha la luz. Así ha dicho Jehová, y así se cumplía. Así dice el Señor, y así se cumplía. Y nos contextualizamos, hermanos, como dice en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos, de otras maneras, por los profetas, a través de usar los instrumentos, por los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. La predicación de hoy no avergüenza cuando la predicación de hoy es a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Y no solo es a través, sino es sobre Él también. Una predicación que hoy no hable de Jesucristo no es predicación. Una predicación que hoy no extienda el mensaje de las buenas nuevas de salvación es un show mediático en este lugar y hasta en la vida que nosotros llevamos. Porque por eso es que a veces le ponemos tanta importancia a la falda y al pantalón que dejamos por fuera de la ecuación a Jesucristo. Al ponerle más importancia a la falda y al pantalón. A ponerle más importancia al carro o a la casa donde vivo. Al ponerle más importancia a la salud y a tratar de averiguar por qué está enfermo o enferma. A veces escuchamos de alguien que está enfermo y pensamos como los discípulos del Señor cuando aquel hombre se presentó enfermo y el Señor le dijo, ¿qué quieres tú? Y por supuesto, todo enfermo quiere ¿qué, hermano? Quiere ser sano, quiere ser libre de la atadura de esa enfermedad que lo tiene postrado, que lo tiene llagoso, que lo tiene loco, que lo tiene sediento, qué sé yo. Y los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque nosotros siempre queremos una razón de la enfermedad. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Será que pequé? Pero usted también y yo hemos escuchado, ay, que fulanito está enfermo. Y tanto que hemos orado por él o por ella. Y tantos médicos que ha ido y no se sana. Algo habrá hecho. Uno de una vez dice, ¿qué habrá hecho? Eso es que está pagando algo, porque algo tiene que pagar, porque es que está enfermo. ¿Usted se acuerda de los amigos de Job? Pero usted lee en el capítulo 1 de Job y ve cómo Dios mismo califica a Job delante de los ángeles y delante de Satanás. Mira este siervo, varón, ¿cómo dice? Justo,
recto. Eso está en la boca de Dios. No lo está diciendo ningún profeta, lo está diciendo directamente Dios. Y usted ve cómo las calamidades llegan a la vida de Job una detrás de otra. Y no se nos dice cuánto tiempo, hermanos, pero en los más de 40 capítulos que tiene el libro de Job, estuvo enfermo desde el 1 y pico hasta el penúltimo capítulo. ¿Ah? Yo no sé si pasaron días, meses, años, no sé. De repente algún estudioso se ha puesto a indagar de eso. Pero usted sabe lo que es interesante, que la postura de los amigos de Job es igual a nuestra postura hoy en relación a eso. Y Job desde el principio comienza a altercar con Dios, porque Job no pecó desde el punto de vista de ser malagradecido, pero Job altercó con Dios al preguntarle, ¿por qué, Señor? Si yo soy justo, ¿por qué? Y usted lee en Job cómo los amigos de Job fueron a visitarle. Y cuando usted va a visitar a un enfermo, es preferible que tome el ejemplo de esos primeros días que los amigos de Job estuvieron con él. La Biblia nos dice que estuvieron algunos días y estuvieron calladitos, en silencio. ¿Ves? Porque a veces la presencia vale mucho más que las palabras, ¿ves? Cuando usted está con un enfermo. Pero hermano, Job estaba tan insistente en buscar razón de su situación que ellos, en una santa respuesta, ¿ves? La intención no basta si no va acompañada con la palabra, ni siquiera con el argumento de yo defender a Dios. Dios no necesita que usted y yo lo defendamos. Dios es Dios, lo crea o no lo crea la persona. Dios es Dios. ¿Ves? Si precisamente lo que Él quiere es que nosotros creamos y se cree por fe. Y Dios le dijo a Tomás, tú eres bienaventurado, pero más bienaventurados son los que crean y no hayan visto. ¿Ves? Y los amigos de Job comenzaron entonces a tratar de defender a Dios. Y su respuesta cada vez que Job pedía razón era parecida. No, Job, no puedes altercar con Dios porque Dios no es injusto. Tú debiste haber hecho algo. Algo tú debiste haber hecho que está oculto y tú no te acuerdas. Revísate, hace años, Job, búscate, piensa para que pidas perdón y salgas de esa situación. Eso era lo que los amigos de Job le estaban diciendo. Pero realmente la enfermedad que tenía Job, las calamidades por las cuales estaba pasando Job, que eran en cierto grado similares a aquel hombre en el cual los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste esté así de postrado? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Ni él ni sus padres. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste a través de los milagros hoy y ustedes vean y crean. Esa fue la respuesta del Señor a sus discípulos. Es la palabra la que corta como fuego todo argumento humano que quiera buscar razón del por qué Dios hace las cosas. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. El propósito de ese poder en la palabra es la salvación. Y usted sabe, como yo, que nosotros somos salvos de la condenación eterna. Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí viene la otra cara de la moneda, en el 3:17, porque no envió Dios a su Hijo para que el mundo fuese condenado, sino para que el mundo fuese salvo. Pero indudablemente, si yo no soy salvo, soy condenado. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Por eso el mensaje del Evangelio se centra en el poder de la cruz que debe ser llevada a toda criatura. Así como usted la recibió, así como yo la recibí. Ese es el mensaje.
nos salva de la condenación eterna, nos salva del poder del pecado, porque dice la palabra que hemos sido liberados de un ambiente de oscuridad, de ignorancia, de ceguera. ¿Eh? Porque cuando habla del ambiente de oscuridad, no está hablando, por eso le dije, hermano, prepárese, porque a veces queremos super espiritualizar las cosas. Cuando habla del ambiente de oscuridad, no está hablando solo, escúcheme, no está hablando solo de los demonios. Solo que a nosotros nos gusta que nuestras responsabilidades de nuestras acciones, echárselas la culpa a otro. Y es más fácil decir que el diablo es culpable a que yo fui culpable. Eso es más fácil. Es más fácil echarle la culpa a un demonio. No. El diablo está ahí. El diablo. Hermano, deja la flojera. Deja la flojera. La flojera es tuya, no del diablo. Es tuya. Tú eres el que no te quieres parar temprano. Tú eres el que no quieres caminar. Decía la hermana hace un rato aquí. ¿Ah? Yo decidí caminar a pesar del dolor. Que sí, el diablo siembra pensamientos y hasta nos pone de repente a sobrepensar, sí, pero la decisión es tuya, hermano, la decisión es tuya, hermana. Amigo mío, que me escuchas, que me ves. ¿Mm? Dios ha pasado ahora la intención de las cosas a tus acciones. Él te proporciona la oportunidad de venir a Cristo Jesús. Ahora te toca a ti decidir. Ahora te toca a ti tomar decisión, tomar partido por Jesús o no. ¿De qué nos libera el Evangelio? ¿De qué nos libera ese poder para salvación? Precisamente del pecado. Y nos libera también de la muerte, pero no la muerte física. Ese es otro problema que tenemos en nuestra mente, hermano. Siempre, o por lo menos con una alta frecuencia, queremos vivir mucho tiempo. Y cuando estamos enfermitos, pedimos una extensión. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. El rey Ezequías pidió su extensión. Llegó a él el profeta y le dice, arréglate, arregla tus cosas porque ya te vas a morir. Y allí mismo en el lecho donde el rey estaba, se volteó y oró y pidió una extensión. Señor, dame un vale de unos años más. Y nos dice la palabra que no había terminado de salir el profeta cuando Dios lo hace devolver. Tu oración fue escuchada, te voy a dar una extensión. Pero hermano, a pesar de esa extensión, el rey murió. El rey murió. Ahora, nuestro problema no debe ser la muerte física, sino más allá. Nuestro problema es la muerte espiritual. Cuando Adán peca, cuando Eva y Adán como matrimonio, que eran una sola carne, pecan delante de Dios, antes de ese pecado ellos gozaban de una relación con Dios íntima. Primero, estaban desnudos y no se avergonzaban. Segundo, vivían donde Dios estaba habitando. Pero cuando ellos pecan, el primer resultado de ese pecado fue la separación de la presencia de Dios. Por eso Dios los saca del huerto. Allí empezó a reinar la muerte espiritual. Todos los seres humanos nacemos con vida biológica, pero muertos para Dios. Solo a través de Jesucristo tenemos vida. Somos reconciliados delante de Dios. Antes, dice el apóstol Pablo, cuando estabais en pasado, muertos en delitos y pecados, Él los dio vida. Los resucitó delante del Padre y ahora el Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Volvimos a aparecer y como dice el apóstol en Romanos, ahora podemos entrar delante de su presencia
gratuitamente y sin la necesidad de un sumo sacerdote que presente ofrenda por mí, sino lo que habla el apóstol Pedro, usted y yo tenemos un sacerdocio universal. Cada uno de nosotros podemos ir en oración al Padre, porque al final no es nuestro sentimiento y la emoción, no es nuestro lenguaje técnico, elaborado, el que hace que Dios se mueva, sino que es el Espíritu Santo que gime por nosotros con gemidos indecibles, cuando nuestras oraciones están alineadas a la voluntad de Dios. El poder de Dios realmente es su palabra en nosotros. El segundo elemento, le dije que el primer elemento se basa precisamente en el poder inigualable del Evangelio, el asiento de ese poder en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario se lleva a través del mensaje, de la palabra de Dios, que es poder. El segundo elemento es el alcance del Evangelio. El Evangelio tiene una naturaleza, tiene una esencia, pero también tiene un alcance, y ese alcance es universal, total. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, quiere decir que el mensaje de la palabra es para todas las personas. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la palabra clave en este aspecto, en este sentido. Es para todo aquel que cree. No importa el estatus social. Puede ser pobre, puede ser rico. No importa. Es para todo aquel que cree. Y todo aquel que cree, antes de creer, debe haber tenido acceso a poder escuchar. El mensaje no es exclusivo para una élite. El mensaje no es exclusivo para una raza. El mensaje no es exclusivo para una etnia. El mensaje de Jesucristo es para toda la humanidad. Y el apóstol Pablo lo aclara, porque estos son hermanos judíos. Buena parte de esta iglesia en Roma son hermanos judíos que están llevando el evangelio. Pero al llevar el evangelio, estaban como siendo exclusivos, porque acuérdense que la religión judía es exclusiva para los hebreos, ¿sí? Acuérdense, bueno, disculpe que le diga tanto acuérdese, lo que pasa es que he hablado en otras oportunidades de esto, quizás usted no lo sabe, pero cuando hablamos del pueblo de Israel, no todos son judíos. Ser judío es practicar una religión. Los judíos que habían aceptado a Cristo todavía estaban conectados a la ley de Moisés, a la ley ceremonial, ¿ve? Y querían llevar a la iglesia del Señor las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento. Eso lo estaban enseñando, que ponte aquello, que haz esto, que el efod, que el aceite de la unción, que el no sé qué, el incienso, toda esa estructura que aclara el apóstol en Romanos, era sombra y figura del Antiguo Testamento de lo que había de venir. Entonces el apóstol le está diciendo a esos hermanos judíos convertidos, les está aclarando que el alcance del evangelio, del cual yo no me avergüenzo, es para todos. Y les recuerda un pacto histórico. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, y haré de ti una nación grande, y yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y hace lo mismo con Isaac, y hace lo mismo con Jacob. Y se volvieron una religión exclusivista. Tanto así que en el diseño del templo, desde el tabernáculo hasta el templo de Salomón, que fue el primer templo construido, al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Al lugar santo entraban los sacerdotes. En el atrio interno, que estaba después del lugar santo, entraban los hombres judíos. Y en el atrio exterior entraban las mujeres y los que no eran judíos, pero que se habían circuncidado y estaban practicando la religión judía.
todo un esquema. Y Pablo apela a eso diciéndole, para salvación a todo el que cree, y le recuerda a esos hermanos, al judío primeramente. Acuérdense que los mismos discípulos y la misma palabra nos enseña cómo le recriminaron a los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso le dice, al judío primeramente sí, porque el pacto fue con ellos e inicialmente Jesús venía como Salvador a ellos también primero. Entonces él dice, al judío primeramente y también al griego. Y en este caso, el griego generaliza a todo aquel que no es judío, es decir, a usted y a mí. El mensaje del evangelio es para toda criatura. No hay exclusión. La única condición de ese mensaje es para el que cree. Es la única condición. Hay que creer. Pero aquí viene lo que le estoy diciendo, lo que le dije hace un rato. La condición de creer nos lleva no solamente a la experiencia mental de obligarme a saber que existió Jesús. No es solamente una experiencia mental. Creer implica aceptar a Cristo y su nuevo reino, que ahora reina en mí. Su nuevo reino implica un nuevo sistema, un nuevo orden de cosas, que entra allí lo moral, lo espiritual y lo ético. Una nueva forma para comportarme, una forma de conducta nueva en mi vida. Así que ahora el Señor, a través de esta revelación que le dio al apóstol Pablo, le dice, el creer va más allá de un hecho intelectual meramente. Vamos a la práctica. Creer implica obediencia. El apóstol Santiago dice que los demonios creen. Y muchos de esos demonios hacen más que muchos de nosotros, porque ellos creen y tiemblan. Hay muchos evangélicos que no tiemblan delante de la presencia de Dios. No tienen temor de Dios, ni siquiera para decir Dios me dijo. O para hacer las cosas creyendo que nadie lo está viendo. Porque qué fácil es decir que soy creyente aquí. Porque yo lo estoy viendo. Porque usted me está viendo. Difícil es ser creyente afuera, donde nadie te conoce. Donde tienes la oportunidad de hacer cosas que tú sabes que no debes hacer, pero como nadie te está viendo, tú las haces. Ni siquiera hay temor. Porque el que tiene temor dice, Dios está aquí, me está viendo, me da pena con él. Yo mejor obedezco. Así no hayan ojos conocidos que me señalen. Pero aquel que todo lo ve, ese me está viendo. ¿Se da cuenta? Creer no es solamente un acto intelectual. Creer no es solamente un acto de saber en la razón que Cristo dio su vida, sino aceptar ahora su condición. El que cree en mí, como dice la Escritura. Es como dice la Escritura, no como mi real voluntad me dice. No, todos los caminos llevan a Roma. ¿Sabe que hay un dicho? No, todos los caminos llevan. No, todas las religiones nos llevan a Dios. Mentira. Eso es una mentira. Todas las religiones nos llevan a Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, indudablemente debo ir a la Escritura. Debo ir a la Escritura. Por eso tenemos, hermanos, una tarea titánica. Predicar la Escritura. Interpretarla como debe ser. Y en tercer lugar, finalmente, la revelación del Evangelio es para justicia. ¿Qué es justicia? Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 17, porque en Evangelio la justicia de Dios se revela. Desde el Antiguo Testamento había venido incorporando profecías mesiánicas, algunas a través de figuras, símbolos, tipos, de cómo por allá, por acá. Pero cuando se revela en el Nuevo Testamento la figura de Cristo, el mensaje de Cristo, su obra, su salvación, eso queda claro a toda criatura que accede a Cristo.
porque en el Evangelio la justicia de Dios. Y cuando usted lee esto y lee el versículo 18, usted sabe en qué consiste esa justicia del mismo capítulo 1, que eso se lo dejo como tarea. Usted lee el capítulo 18 en adelante y se va a dar cuenta en qué consiste la justicia de Dios en relación al hombre. Pero la justicia de Dios implica para nosotros en que precisamente la fe, el Evangelio nos salva por fe y para fe. Y él le explica, mas el justo por la fe vivirá. Esto no es exclusivo de Pablo. Pablo está trayendo una palabra que está en Habacuc, en el profeta Habacuc, porque ya estaba profetizado esto de que por fe sería salvo. El apóstol Pablo lo que está haciendo es nombrando a Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Eso ya lo había dicho Habacuc. Y el apóstol Pablo está solamente recitando Habacuc 2:4. Por eso es que el sello en el Nuevo Testamento no es Dios me dijo. El sello en el Nuevo Testamento es como está escrito. Como está escrito. Porque todo lo que se reveló ya y está escrito. Para la iglesia hoy no hay, escúcheme, no hay nueva revelación. Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo que fue dada. Y ya Jesucristo fue aclarado en la palabra. Ya no hay nueva revelación. Por eso se distingue que el profeta del Antiguo Testamento, que tenía la función en unos casos como vidente y en otros casos como portavoz de un mensaje de Dios, por eso es que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos que los profetas hasta Juan el Bautista. De ahí para hoy no hay profetas videntes. Aunque el Nuevo Testamento habla de los profetas, esa palabra profeta es del griego profetes, que es el que predica la palabra. Entonces el mensaje de hoy es como está escrito. Jesús lo utilizó cuando le dice al diablo en los 40 días que está allá después y lo tienta, ¿no? Di que si sientes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Si eres, o sea, las tres tentaciones le habló en función de una realidad, porque sí tenía hambre, porque sí era el Hijo de Dios, ¿ves? Pero Cristo no tenía que probarle nada y no argumentó más allá que la palabra. Está escrito, escrito está. Escrito está. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Está escrito, allí está. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Quiero decirle, hay muchos predicadores del siglo XIV, XV, XVI en adelante, muchos buenos predicadores. Pero hay un predicador que quiero hoy citar en relación a unas palabras que él dice precisamente en relación a Romanos 1:17. Creo que el que más está en nuestra mente es uno de los precursores de la Reforma, Martín Lutero. Martín Lutero escribe las 95 tesis y la base de las 95 tesis precisamente es Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Pero yo quiero traer a la memoria a Charles Spurgeon, gran predicador europeo allá en Inglaterra. Y él advertía a su congregación allá en Europa y le decía en relación a nuestra vida espiritual y emocional, ¿cómo hacer la distinción? Yo siempre estoy
hablando, hermano, acerca de nuestras emociones, porque nosotros somos seres emocionales. Claro que sí, el apóstol Pablo lo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el alma está el intelecto, pero también están nuestras emociones, nuestros sentimientos. No los podemos apartar, pero sí podemos nivelar. No los podemos, y no recomiendo que los repriman, no se trata de reprimirlos, se trata de equilibrarlos. Así que Charles Spurgeon dice, en relación a esta parte de las emociones, de la experiencia y de la fe, cómo hacer la distinción, él dice, y cito, no hay una sola palabra aquí a favor de vivir por el sentimiento. Aquí es en Romanos 1:17. Nuestros sentimientos son demasiado variables como para depender de ellos. Pero les muestro un camino más excelente. El justo por la fe vivirá. Esa es una forma de vivir que no está sujeta a los flujos y reflujos del emocionalismo. Porque la fe se fija en un Salvador que nunca cambia, en una justicia que siempre es la misma y en una promesa que por siempre es segura. Cierro la cita de este gran predicador en relación precisamente a este texto, mas el justo por la fe vivirá. 3 elementos indispensables del poder sin vergüenza. Sin vergüenza porque la naturaleza del evangelio es tan inigualable y es tan profunda que se basa en el mensaje de la cruz. Un poder sin vergüenza porque nos alcanza a todos, trasciende más allá de las fronteras geográficas, de las razas, de las etnias. Y un poder sin vergüenza porque es justo, trae justicia a este mundo. Cierre sus ojos por un momento.